Meto agua fría por un lado de una tubería, agua caliente que proviene del calentador, ¿verdad? O del boiler, se mezclan en la unión, que sería la T, y ya tengo en la regadera, ¿verdad? Agua tibia, ¿sí? La T se puede modelar como un volumen de control, ¿sí? Con dos entradas y una salida, ¿sí? Las entradas son de agua fría y de agua caliente, ¿verdad? Y la salida sería de agua tibia. Pues, la T la podemos modelar así, ¿verdad? Sí, es un volumen con una entrada de agua caliente que le puse flujo másico de agua caliente y un flujo másico de agua fría como M punto sub F, ¿sí? Se mezclan en el volumen de control, que es la cámara de mezclado, y salen en la regadera, ¿verdad? Como agua tibia, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Esta es la manera de modelar. El principio de conservación de la masa para una cámara de mezclado requiere que la suma de los flujos másicos entrantes sea igual al flujo másico de la mezcla saliente, ¿sí? Podemos poner como sigue, ¿no? El balance de masa queda, entonces, ¿verdad? Lo que está entrando es el agua caliente, flujo másico de agua caliente, más el flujo másico de agua fría, y eso me da un flujo másico agua tibia, ¿sí? Lo que en general estoy diciendo es que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida, solamente que en este caso el flujo másico de entrada está compuesto por un flujo másico de agua caliente y por un flujo másico de agua fría. Profe, nada más para saber los puntitos, ¿qué significan los puntitos, perdón? El puntito es de flujo másico. Sí, o sea, la M solita pues es la masa, pero si le pongo un puntito es la masa por unidad de tiempo, kilogramos por segundo. Sí, el puntito Sí, es flujo másico. sí, Del gracias, flujo profe. másico, sí, kilogramos por segundo. Vamos a comentar lo siguiente. Las cámaras de mezclado se consideran bien aisladas, ¿sí? Es decir, pues no hay transferencia de calor. Además, ¿verdad? No involucran trabajo, ¿sí? Lo único que van a hacer, lo único que hace una cámara de mezclado es mezclar las dos corrientes de fluido que le estén llegando. Entonces, pues no involucran trabajo. De igual manera, las energías cinética y potencial son insignificantes. Así lo único que queda de la ecuación de la energía es la energía total de las corrientes de entrada y salida. Ahí me faltó entrada. Nada más puse corrientes de entrada y salida. Entonces son las corrientes de entrada y salida al volumen de control. ¿Sí? Eh, claro, la formulación ya para la energía implica multiplicar la energía de entrada de los flujos de entrada, ¿verdad? Es ese flujo másico multiplicado por su correspondiente entalpía. ¿Cuánta energía lleva ese flujo másico? El flujo másico multiplicado por su entalpía, ¿sí? Entonces el balance general de energía me debe decir, ¿verdad? Que el flujo másico de entrada es igual a, perdón, el flujo, sí, no, la energía de entrada debe ser igual a la energía en la salida del volumen de control, ¿sí? Obviamente la energía de entrada va a ser el flujo másico de entrada multiplicado por su correspondiente entalpía, ¿sí? Y eso tiene que ser igual al flujo másico de salida multiplicado por su correspondiente entalpía de salida.
Esa es la manera en cómo es el volumen perdón, el análisis para la energía. Entonces aquí vamos a tener dos análisis, ¿verdad? Bien específicos. El balance de masa y el balance de energía. Sí. Para ilustrar esto no hay más que establecer un problema, ¿verdad? Y hacerlo para ver de qué manera. Generalmente estos problemas, no hay muchas, nada más implican esos, fórmulas que anteriormente hemos visto, ¿no? Desglosadas, ¿verdad? Dependiendo, porque no solamente una cámara de mezclado puede tener dos corrientes, inclusive puede tener tres, ¿no? Muy bien. Entonces ahorita continuamos. Vamos a leer el problema. Sí, vamos a leer el problema. Dice, en una cámara de mezclado se calienta agua líquida a 300 kilopascales y 20 grados Celsius, mezclándola con vapor sobrecalentado a 300 kilopascales y 300 grados Celsius. Se introduce agua fría a la cámara a una razón de 1.8 kilogramos por segundo. Entonces me están dando el flujo másico de agua fría, ¿verdad? ¿Sí? Si la mezcla sale de la cámara a 60 grados, hay que determinar la razón del flujo másico del vapor sobrecalentado requerido. O sea, cuánto flujo másico del vapor se requiere. ¿Sí? En este caso, ¿verdad? Entonces ponemos ahí el esquema de cómo está planteado, ¿verdad? El volumen de control con dos entradas, ¿verdad? Y una salida. La salida, entonces está entrando agua fría, a 300 kilopascales con una temperatura de 20 grados Celsius. El flujo másico nos los dan, ¿verdad? Porque nos dan el flujo másico de agua fría, que corresponde a 1.8 kilogramos por segundo. Por el otro lado entra vapor sobrecalentado, con las siguientes características. La presión 2 son 300 kilopascales y a una temperatura de 300 grados Celsius. Con un flujo másico 2, que no sé cuál es, ¿verdad? Esa es mi incógnita, el flujo másico 2. Bien, entonces, y bueno, ahí tenemos el flujo másico 3 de agua tibia. Ahorita ya no lo puse con caliente, fría o tibia, sino 1, 2 y 3 nada más. El agua tibia obviamente está con el número 3, un flujo másico de agua tibia y la temperatura 3, que son a 60 grados Celsius. A 60 grados. Lo que me están pidiendo aquí, ¿verdad? Es calcular cuál es ese flujo másico, ¿no? El flujo másico, de vapor sobrecalentado, ¿sí? ¿Cuál es ese flujo másico de vapor sobrecalentado para obtener esa, La presión en el punto 3, ¿verdad? Se considera que es igual, porque pues, considerando que no hay pérdida de presión, ¿verdad? Las dos corrientes entran a 300, debe salir a 300, nada más que a una temperatura diferente después de que ya se efectuó el mezclado. Vamos a hacer el balance de masa. Como ya habíamos visto anteriormente, el flujo másico en la entrada es igual a el flujo másico en la salida, ¿sí? El flujo másico de entrada, pues está compuesto por dos, ¿verdad? El flujo másico 1, que es el del agua fría, y el flujo másico 2, que es el del vapor sobrecalentado, ¿sí? Y la suma de esos dos tiene que ser el flujo másico de agua tibia, que es el de salida, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer el balance de energía, ¿sí? El balance de energía. Entonces, en el balance de energía, lo que yo tengo es que la energía de entrada tiene que ser igual a la energía de salida. Pero aquí ya vamos a desglosar un poquito más la energía de entrada, ¿sí? Siguiente página. Bueno, ahí volví a repetir, ¿no? La energía de entrada es igual a la energía de salida en ese volumen de control.
Bueno, pero resulta que ahora en la entrada tengo dos flujos. El flujo 1, que es flujo másico 1 con su correspondiente entalpía. Esa sería la energía que tiene el flujo másico del agua fría, ¿sí? Más la energía que tiene el flujo másico de vapor sobrecalentado, que está representado con el flujo másico 2 multiplicado por su correspondiente entalpía. Y eso sería igual a el flujo másico de agua tibia, que es el 3, multiplicado por su correspondiente entalpía 3, de acuerdo al valor de temperatura que tenga. ¿Sí? De acuerdo al balance de masa, ¿verdad? El balance de masa me dice que el flujo másico de agua tibia es igual al flujo másico de agua fría más el flujo másico de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces sustituyo eso, ¿verdad? Sustituyo eso y entonces de este lado en lugar de M3, que le pongo M más 1 más M más 2, ¿verdad? Y ahora ya hice la reducción de una incógnita, ¿no? Hago la correspondiente multiplicación y los que tienen flujo másico los dejo de un lado, los de flujo másico 1 de un lado, en este caso del lado izquierdo, y los del flujo másico 2 del lado derecho. ¿Sí? Y entonces factorizo, ¿verdad? El flujo másico 1 y va a ser la diferencia de entalpías, la 1 menos la entalpía 3. Y eso es igual a el flujo másico 2 por la entalpía 3 menos la entalpía 2. ¿Sí? Y luego hago una división, sí, un cociente, ¿verdad? Divido flujo másico 1 entre el flujo másico 2. Y eso se le denomina la relación entre flujos másicos Y. Así se llama, la relación entre flujos másicos Y. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa Y o la relación entre flujos másicos está dada únicamente, ¿verdad? Entre un cociente de diferencias de entalpías. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es buscar las entalpías 1, 2 y 3. Hacer esa operación, obtener la y de ahí despejo cuál es el flujo másico 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me gustaría que hasta aquí vieran ustedes, ¿verdad? Y que analizaran un poquito cómo vamos hasta aquí, ¿sí? Y nada más les voy a pedir unos 2 o 3 minutos, voy a ir por un poco de agua para tomar, porque ya es mi segunda clase, ya me estoy sintiendo un poquito ronco. Entonces, chequen, si tienen una duda hasta ahí, díganme. Lo único que hemos hecho hasta ahorita es hacer un balance de masa, un balance de energía, combinarlos, ¿verdad? Combinarlos y despejar un cociente, el cociente que hay entre los flujos másicos, que es la Y, que se llama relación entre flujos másicos, ¿sí? Todos estos problemas de mezclado son muy similares. Entonces regreso en 3 minutos, en lo que ustedes checan si hasta aquí tienen alguna duda. Sí, profe, está bien.
Bien, vamos a continuar. Entonces, pues díganme si hasta aquí hay una duda o continuamos. Creo que no tiene mucha complejidad esto. Yo, profe, esa es la representación de una regadera, pero me imagino que aplica con otras, como por ejemplo con un calentador de solar. O sea, dentro del mismo calentador solar que funcione este planteamiento. Dentro del calentador solar, no. No, más bien, en todo caso, si tienes un calentador solar, el calentador solar directamente te daría la entrada de agua caliente. Sí, pero internamente en el calentador no, o sea, ahí se da otro proceso. En el calentador solar se da un proceso en los tubos. Sí. Creo que ustedes van a llevar la siguiente. Tecnologías, ingeniería y tecnología de las energías renovables. Ahí se ve un análisis de los calentadores. Sí, pero no, internamente en el calentador no, se da otro proceso. Bien, vamos entonces a pasar. Entonces ahora lo que ya necesitamos calcular es esa Y para poder calcular el flujo másico 2. Buscamos las entalpías en las tablas termodinámicas. Primero, la entalpía 1 dice que es a 300 kilopascales con 20 grados Celsius. Como no tenemos este es líquido comprimido, ¿sí? A esa temperatura es líquido comprimido. Entonces tomamos la entalpía del líquido saturado a 20 grados Celsius. Y si nosotros nos vamos a las tablas, ustedes van a corroborar por ahí que esa entalpía del líquido saturado a 20 grados Celsius le corresponde el valor de 83.915 kilojoules por kilogramo. Y después nos vamos a la otra tabla de vapor sobrecalentado, ¿verdad? Y buscamos en 300 kilopascales, pero con 300 grados Celsius, ¿verdad? Y resulta que esa entalpía sí es muy elevada, ¿verdad? La entalpía 2, con esos dos parámetros, resulta ser 3069.6 kilojoules por kilogramo. Eso es vapor sobrecalentado. Es un flujo másico de vapor sobrecalentado. Finalmente, ¿verdad? Cuando se juntan esas dos corrientes y se mezclan en la T, entonces lo que nosotros tenemos, ¿verdad? En el punto 3, ¿verdad? La entalpía 3, perdón, la entalpía 3, que está a la misma presión que los otros, ¿verdad? Pero ahora está a 60 grados. Igual, esta es una de líquido comprimido. Entonces usamos el tema que se denomina líquido comprimido como líquido saturado y resulta que la entalpía 3 es igual a la entalpía del líquido saturado a la temperatura correspondiente, que en este caso son 60 grados Celsius. ¿Sí? Vamos a las tablas de líquido comprimido, ¿verdad? Perdón, de líquido saturado, ¿verdad? A 60 grados Celsius, es decir, la tabla A4 con temperatura, y resulta que esa entalpía es de 251.18, ¿sí? Entonces así, ¿verdad? Hacemos las correspondientes restas, ¿verdad? Y luego hacemos el cociente y ahí lo que obtenemos, ¿verdad? Es que la Y, o sea, la relación entre flujos másicos vale 16.85, ¿sí? 16.85. Ese 16.85, ¿verdad? Lo vamos a utilizar porque como yo sé que ese 16.85 es igual al flujo másico 1 entre el flujo másico 2, entonces despejamos de ahí, ¿verdad? Por lo tanto, el flujo másico 2 va a ser el flujo másico 1 dividido entre 16.85. Mucho ojo, ese 16.85 es adimensional, ¿sí? Porque es una relación entre los flujos másicos, es decir, hago el cociente, pero se eliminan mis unidades, es adimensional.
Entonces, ¿verdad? Finalmente hago el cociente de 1.8 kilogramos por segundo, que es el flujo másico de agua fría, dividido entre la relación entre flujos másicos para calcular el flujo másico 2. O sea, lo que me están pidiendo es el flujo másico de vapor sobrecalentado, ¿verdad? Y eso resulta en 0.1068 kilogramos por segundo, ¿sí? Esa es la manera en cómo, pues es lo que me están pidiendo, ¿verdad? Por cada 1.8 kilogramos por segundo de agua fría, yo tengo que meter 0.1068 kilogramos por segundo de flujo másico de vapor sobrecalentado, ¿sí? Y yo obviamente, ¿verdad? Si quiero saber el flujo másico 3, ¿verdad? El flujo másico de agua tibia, ¿verdad? Pues ya sumo el flujo másico 1, que son los 1.8 más el otro, ¿verdad? Es un flujo másico muy pequeño el de vapor sobrecalentado, porque, sobre todo porque tiene una temperatura muy elevada, ¿verdad? Él tiene una temperatura elevada de 300 grados Celsius, ¿sí? Y bueno, pues ahí se acaba este problema de las cámaras de mezclado. Me gustaría que me dijeran en este momento si tienen algún cuestionamiento o alguna pregunta. Damos un par de minutos, 2 o 3, para que me digan. Profe, ¿cuánto le dio en la entalpía 2, en H2? La entalpía 2. Entalpía 2 es la que da 3069.6. ¿Está mal? ¿Cómo? ¿De dónde la obtuvo esa? Es que, bueno, no es de la tabla A4, ¿verdad? No, no, es de la de vapor sobrecalentado. Inclusive fíjense que ahorita en esos valores no ocupé la del Cengel en digital porque mi computadora estaba apagada, entonces ya necesitaba yo terminar entonces yo lo tomé directamente del libro. Pudiera ser que es la tabla A6. La A6, como son a 300 kilopascales, debo de buscar en .3 megapascales. Entonces, ubíquense en su tabla A6 y se van a .3 megapascales, que son los 300, y busco a 300 grados. A 300 grados el valor de la entalpía. Y bueno, les digo, yo tengo 3069.6. Pudiera ser que en el Cengel en digital tenga algo un poquito diferente. Acuérdense que sí había diferencias un poquito leves, ¿no? Verifíquenlo si gustan. Sí, está bien, profe, está igual. Sí, ¿verdad? Sí, algunas no cambian, ¿eh? Algunas sí están igual. Bien, entonces vamos a... ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? ¿No? Sí, profe. Bueno, en H1 sí se sabe que es líquido comprimido y en H2 también es que es vapor sobrecalentado, pero para H3, ¿cómo obtuvo que es líquido comprimido? ¿Por el domo? Sí. Pues hagan de cuenta que si nosotros hacemos el domo y yo voy y busco a 300 kilopascales cuál es su temperatura de saturación, lo que voy a ver, eso sí lo puedo ver en la tabla A4, ¿verdad? Si ustedes checan sus tablas, en la tabla A4, a 300, perdón, en la A5, porque es entrar con presión, a 300, a una presión de 300 kilopascales, le corresponde una presión de saturación de 133.52. Entonces, cualquier temperatura, o sea, de 300 y menor a esa,
va a estar en líquido comprimido. ¿Sí? Si gustan, les hago una figurita y le tomo una foto y se las mando por WhatsApp. Ah, sí, sí, ya. ¿Ya checaste? Sí, está bien. Bueno. ¿Alguien más? Y ¿Algo ya más? nada, yo, profe, ya nada más la Y, esa solamente es para ayudarnos a calcular el flujo másico 2. Así es. Así es. Esa es la que nos está ayudando a calcular ese otro flujo másico. Porque la Y es la relación entre flujos másicos. Entonces, acuérdate que la Y la obtuve con puras entalpías. Porque así proviene del análisis de energía. Entonces, una vez que obtuve la Y con puras entalpías, yo sé que esa Y es la relación entre flujos másicos. Sí, porque del análisis, acuérdate que cuando hicimos ese cociente, me voy a subir tantito donde teníamos el análisis. Ya me pasé. La Y es la relación entre flujos másicos y es el cociente de diferencias de entalpías. La Y es igual a H3 menos H2 entre H1 menos H3. ¿Alguien más? ¿Algo más? Profe, a mí sí me gustaría ver si nos pudiera enseñar el gráfico del domo para explicar lo que había preguntado este Rodri. Sí. Entonces hago una figurita y le voy a tomar la foto. Y ahorita se las mando en el WhatsApp. Sí, profesor, gracias. Sí. Ya se las acabo de mandar a ver si verifíquenlo.
Sí, profe, sí se explica bien, ya más o menos se entiende lo que... Sí, Sí, gracias, profesor. bueno, está bien. Entonces, continuamos. En este momento ya vamos a terminar, primera ley. Ya vimos primera ley para, un, para un sistema, cerrado. Ahorita ya estamos terminando primera ley para volumen de control. En este momento vamos a entrar a segunda ley de la termodinámica. Sí, esto ya corresponde a otro. Vamos a hacer el primer parcial nada más de primera ley, pura primera ley. Les había dicho que a lo mejor les daba yo pronto el problemario. No espero tardarme más allá del miércoles. Mañana voy a tratar de hacer el programario y antes de la siguiente clase del jueves yo creo que ya lo tienen. Por mucho lo subo el día miércoles a más tardar el primer problemario para el primer parcial, ¿sí? Claro, en cualquier Profe, momento, ¿verdad? Sí, pero ¿en qué tiempo va cuándo va a ser la clase para resolver dudas? pues podemos poner una clase extra un sábado o un el viernes podemos tener esa clase, miren. El viernes para nosotros es asueto, ¿sí? Está considerado asueto, pero pues tomamos la clase. Y ahí podríamos, entonces yo voy a procurar que desde el miércoles les mande yo el problemario y en la clase del viernes vemos exclusivamente problemas de ese problemario. Claro, yo quiero que ustedes ya lo hayan por lo menos explorado, ¿no? Algo, o sea, no se trata ¿Y nada cuándo va a más. ser el examen? El examen yo creo que sería hasta la otra semana. Ven que les había dicho que este sábado, no creo. Porque ahorita vamos un poco. Sí, pues apenas están recibiendo ustedes el problemario, ¿no? Igual, o sea, está abierto a que si ustedes sienten que les falta un poquito más de problema, pues hacemos otros problemas y lo dejamos hasta la siguiente, ¿verdad? Yo les había dicho que el sábado 6, tentativamente podría ser el sábado 13, ¿verdad? Y si no, en todo caso, hasta el 20, ¿no? Hasta el 20 de febrero. Pero pues yo les digo que no nos tardemos tanto. No va a ser complicado. Igual ustedes échenle ganas al programario y vayan revisando sus apuntes. Porque acuérdense que estos semestres son bien cortitos. Terminando febrero, ¿verdad? Y luego ya en marzo se acaba el semestre. Yo creo que sí tendría que ser el examen el 13 de febrero. Y pues por lo menos van a tener unos 10 días. Si el problemario se los doy el 3 y tenemos clase el viernes exclusivamente de primera ley y a lo mejor el siguiente viernes también dejamos para problemas ya para un día antes del examen, dudas y todo lo que ustedes quieran preguntar. Muy bien, entonces vamos a empezar con segunda ley, ¿sí? La segunda ley nos indica que los procesos ocurren en una sola dirección, y que la energía tiene calidad, así como cantidad. Un proceso no puede llevarse a cabo a menos que satisfaga tanto la primera ley como la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Una experiencia, ¿no? Una experiencia común, ¿sí? Estoy estudiando, ¿verdad? Me preparo un cafecito, ¿sí? A unos 60 grados Celsius, ¿sí? Y de repente, pues estoy ahí estoy interpolando algo de termodinámica y me tardo, ¿no? Porque es una interpolación doble.
Y ya cuando voy a ver mi café, pues ya, el café ya está a la temperatura. Ahí está una temperatura que dice T infinito, así se pone la temperatura del medio, ¿verdad? En este caso, la taza está inmersa pues, en el medio ambiente, ¿no? El aire del medio ambiente. El medio ambiente está en 15 grados. Entonces, lo que nosotros sabemos es que de manera espontánea, ¿verdad? El café caliente va a transferir calor a los alrededores, porque así se da la transferencia de calor, ¿verdad? De donde tenemos mayor temperatura a menor temperatura, ¿sí? Entonces el café pues se va a ir enfriando, ¿verdad? Está perdiendo calor, está calentando el aire que está en los alrededores. Al final, ¿verdad? Ya va a tener un equilibrio térmico. Mi café ya se encuentra a 15 grados, ya está frío, ¿verdad? Igual que la temperatura del aire que lo rodea, ¿sí? Esa es la experiencia común que todos hemos experimentado en algún momento, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿verdad? Bueno, otra experiencia es, por ejemplo, con una cerveza fría, ¿verdad? Igual, si una cerveza fría no me la tomo en el momento, ¿verdad? Pues, ¿qué va a pasar, verdad? Pues, se va a ir ahí el medio ambiente, ¿verdad? Que se encuentra a una mayor temperatura, ¿verdad? Le va a suministrar calor y la cerveza se va a ir calentando hasta que la cerveza tenga la temperatura misma que el medio ambiente, es decir, se encuentre en equilibrio térmico. Estos procesos de los cuales les estoy hablando se dan de manera espontánea, ¿sí? Se dan de manera espontánea, ¿sí? Vamos a ver la otra figurita, ¿verdad? ¿Sí? Yo no voy a pensar, ¿verdad? Que pongo mi café frío y digo, pues lo voy a dejar unos 20 minutos, ¿no? A ver si cuando regrese ya está caliente, ¿no? Sí. Pues eso no pasa, ¿verdad? Entonces por eso se dice, ¿verdad? Que los procesos tienen una dirección, ¿sí? Los procesos van en cierta dirección y no en la dirección contraria. Igual, ¿verdad? Con lo que mencionaba yo de la cerveza, ¿verdad? Ahí está una cerveza que ya está caliente, ¿no? Y pienso, ¿no? Y digo, regreso en 20 minutos a ver si ya está fría. Pues nada, ¿verdad? Pues nada, porque de manera espontánea eso nunca se va a dar, ¿sí? Entonces a esto se refiere una parte importante de primera ley. Los procesos se dan en una dirección y no en otra dirección, y no en la dirección contraria, de manera espontánea. Hay un concepto muy importante que se llama la calidad de la energía, ¿sí? La calidad de la energía está relacionada con el grado de degradación que sufre la energía durante un proceso. Por ejemplo, en una turbina, ¿verdad? En una turbina de gas, ¿sí? Pues en la entrada de la turbina de gas, ¿verdad? Pues tenía yo gases de combustión bien calientes, pero a la salida pues pierden energía durante el proceso de expansión y que están moviendo los álabes y los álabes conectados al eje mueven al eje, ¿verdad? Entonces lo que ahí voy a estar viendo, ¿verdad? Sí, es que estos gases de combustión están bajando su temperatura a medida que salen de la turbina de gas. A mayor temperatura, una sustancia tiene más energía y por lo tanto se dice que tiene una calidad mayor que la misma cantidad de energía a una temperatura menor. Entonces la calidad de la energía depende de la temperatura de la sustancia que nosotros estemos, con la cual estemos trabajando, ¿verdad? Vamos a hablar de algo muy importante, ¿verdad? Que es el que me da inicio a mi análisis de lo que se denomina una máquina térmica, ¿sí? ¿Qué cosa es un depósito de energía térmica? Se dice que un depósito de energía térmica puede ceder o absorber calor sin que su temperatura cambie. Se quiere decir que un depósito es algo donde puedo tener muchísimo calor, ¿verdad? Y puedo ceder calor. O por el contrario, ¿verdad?
puede estar muy frío y puede absorber mucho calor, pero tiene tanta energía o tiene tanto frío, ¿verdad? Que si cede o absorbe, no le va a pasar nada. O sea, su temperatura no va a cambiar, ¿sí? Cuando un depósito cede calor, ¿verdad? Se le denomina fuente. Es una fuente de calor. Si un depósito absorbe, se le llama un sumidero, ¿sí? En mecánica de fluidos esto está relacionado con flujos también, ¿verdad? En mecánica de fluidos una fuente es como un chorro, ¿verdad? Es como un chorro donde sale agua. Acá es que hay calor. En mecánica de fluidos un sumidero es como una tarja, ¿verdad? O sea, si yo abro, si hagan de cuenta que ahí donde tengo un lavabo, ¿no? Sí, ahí en un lavabo está una fuente y un sumidero. Si abro la llave, está saliendo agua, es la fuente. Se va por la tarja y desaparece, ese es el sumidero, ¿verdad? Sí, eso es con relativo a mecánica de fluidos. Pero aquí estamos hablando con energía térmica. Entonces aquí la fuente cede calor y mi sumidero va a absorber calor. ¿Sí? Los ejemplos más típicos, ¿verdad? Y más prácticos y la manera de entender esto, ¿verdad? Es un volcán en erupción. Un volcán en erupción, ¿sí? Imagínense que está un volcán en erupción. Ahorita hubo un volcán en erupción en Italia, ¿verdad? Recientemente, ¿sí? Pues olvídense, o sea, un volcán en erupción tiene una conexión, ¿verdad? Con, con placas perforadas, ¿verdad? Y por ahí está saliendo magma, ¿verdad? Entonces, pues el magma son rocas, líquidas, ¿no? Y bien calientes, y las está expulsando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso puede considerarse una fuente de calor, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que yo voy en un helicóptero de esos de carga bien grandes, ¿no? Y digo, voy a apagar ese volcán, ¿no? Y le echo unas barras de hielo, pero grandes, ¿no? Y sobrevuelo el volcán y pum, le dejo caer todas las barras de hielo, ¿sí? Pues el volcán ni en cuenta, ¿verdad? Va a derretir esas barras de hielo, las va a convertir en líquido, las va a hacer vapor y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque tiene mucha energía, un volcán en erupción. Eso es lo que se considera una fuente. Y si yo echo 10 o 20 barras de hielo, ¿creen que cambie su temperatura ahí? Pues nada, no va a cambiar nada porque tiene mucha energía. Va a derretir todas esas, ¿verdad? Y no le va a pasar nada al volcán. Eso es lo que podemos considerar una fuente, ¿sí? Ahora, yo puedo tener una fuente portátil, ¿verdad? Puedo decir, teóricamente yo digo, este ladrillo es una fuente. O sea, aquí en este ladrillo tengo mucho calor. Y yo me voy a imaginar que es algo parecido a un volcán en erupción, ¿sí? Entonces el ladrillito, si yo lo pongo en contacto con una máquina térmica, pues la máquina térmica le va a absorber calor, pero no le va a pasar nada porque tiene mucha energía, ¿verdad? Mucha energía almacenada a esa fuente. En el otro lado, ¿verdad? El ejemplo del sumidero, ¿verdad? Es un gran iceberg, ¿sí? Un iceberg gigantesco, ¿verdad? Sí. Los icebergs se ven grandísimos ahí en el mar, ¿sí? Y así como se ven de enormes, ¿verdad? Solamente un octavo del volumen sobresale. El resto está abajo del agua. Entonces imagínense el tamaño de los icebergs. Ahorita hay un iceberg, ¿verdad? Que se desprendió de allá de Groenlandia, ¿verdad? Y viene viajando hacia la parte baja. Y va a llegar a una parte de Escocia, ¿sí? Y ya están viendo qué es lo que va a pasar, porque pues, es una corriente, el iceberg lleva a una corriente de agua fría, ¿verdad? Que puede ocasionar muchas cosas en los ecosistemas del mar, ¿verdad? Por ahí, por donde va pasando, ¿verdad? Sí. Hay muchos problemas, ¿verdad? Con el cambio climático.
están desapareciendo muchos glaciares, se están desprendiendo grandes icebergs, ¿sí? No sabemos qué vaya a pasar, ¿verdad? Los árabes, que no tienen agua, ¿verdad? Dijeron, bueno, pues, ¿por qué no nos llevamos un iceberg? Es agua dulce, ¿sí? Y nada más, permítanme un minuto, estoy contestando un WhatsApp que me llegó, que me están pidiendo una información. Es sobre ¿cómo se llama? Sobre la acreditación. Más denme chance un par de minutitos. Estoy buscándome. Bien, bueno, entonces ya el ejemplo, ¿verdad? De lo que es una fuente y un sumidero. El ejemplo práctico relacionado con un gran iceberg para un sumidero y en el otro lado tenemos un volcán en erupción para una fuente. ¿Sí? Entrar al concepto de una máquina térmica, ¿sí? Una máquina térmica, ¿verdad? Aquí tenemos un recipiente, ¿verdad? En lo cual estamos agitando el agua. O sea, estamos, a través de ese agitador le estamos agregando trabajo, ¿sí? Si agitamos mucho durante un cierto tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el trabajo, lo que vamos a hacer es que esa agua que está ahí, le vamos a aumentar su energía interna, ¿verdad? Va a aumentar su temperatura. Y una vez que aumente su temperatura, ¿verdad? Pues puede disipar calor. Entonces este es el ejemplo, ¿verdad? De que el trabajo se puede convertir en calor en forma directa, ¿sí? De manera directa. Ahí estamos convirtiendo trabajo de la flecha en calor que se está disipando, ¿sí? Pero lo contrario no es posible, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos esa flecha igual, ¿verdad? Pero ahora la flecha no está funcionando. Y si nosotros queremos agregarle calor, ¿verdad? Calentamos eso, ¿verdad? No vamos a poder obtener trabajo en la flecha, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión. El trabajo se puede convertir en calor en forma directa, pero lo contrario no es posible, ¿sí? El trabajo se puede convertir en calor en forma... Estoy repitiendo ahí lo que dijimos en esto, ¿no? Pero esto ya es más, esto ya es como una conclusión, lo que está en verde. El trabajo se puede convertir en calor de forma directa y por completo, pero convertir el calor en trabajo requiere de algunos dispositivos especiales llamados máquinas térmicas, ¿sí? Entonces, esto sí lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Pero con una máquina térmica, ¿sí? ¿Qué cosa es una máquina térmica? La máquina térmica es algo muy, muy general, ¿verdad? Y eh, pues de los ciclos termodinámicos. Pero así como es de máquinas térmicas, ¿verdad?
Bien, miren, una máquina térmica opera entre una fuente y un sumidero, ¿sí? Entonces, lo que hace una máquina, la fuente, aquí estoy poniendo algunas cosas. La fuente se encuentra a una temperatura elevada. La H es de high, ¿verdad? Y suministra calor, ¿verdad? A la máquina térmica. O al revés, la máquina térmica absorbe calor de la fuente, ¿sí? Una parte de ese calor la convierte en trabajo, que es la flechita en verde, ¿verdad? Pero como no todo lo puede convertir en trabajo, entonces esa máquina térmica, una parte la va a tirar al sumidero, ¿sí? El sumidero pues, se encuentra a una temperatura baja, ¿sí? Como el iceberg, ¿no? La L es de low, a eso se refiere, ¿no? Low, bajo, baja temperatura. H, high, alta temperatura, ¿sí? Entonces, este trabajo neto, ¿verdad? Que produce la máquina térmica, si nosotros hacemos ese análisis de la máquina térmica, el trabajo neto es igual a el calor que absorbió de la fuente, menos el calor que llevó hacia el sumidero, que tiró al sumidero, ¿sí? Claro, el concepto, de ahí viene, ¿verdad? De ahí sale un concepto de la eficiencia térmica, ¿sí? La eficiencia térmica, ¿verdad? Bueno, el trabajo neto representa la energía que se aprovecha, ¿sí? Sí, eso es lo que yo logré aprovechar del calor que esa máquina térmica, ¿verdad? Este, Absorbió de la fuente, ¿sí? La diferencia, pues, de lo que absorbió menos lo que tiró, ese es el trabajo neto. QL representa la energía que se desperdicia, ¿sí? QL nunca va a ser cero, ¿sí? En ese sentido se define la eficiencia térmica, ¿verdad? La eficiencia térmica va a ser el trabajo neto entre el calor absorbido de la fuente, todo el calor que absorbí. Como el trabajo neto es el calor que se absorbe de la fuente menos el que se tira al sumidero, ¿verdad? Dividido entre el calor absorbido, ¿verdad? Eso lo puedo poner como 1 menos el cociente del calor desperdiciado hacia el sumidero entre el calor que se absorbe de la fuente. Así se define de manera general una máquina térmica. Sí, en general casi todos trabajan bajo el esquema de una máquina térmica, ¿verdad? Todos los motores de combustión tienen el esquema de una máquina térmica, ¿sí? Me voy a regresar a la figurita de máquina térmica, ¿no? Ahí está, figurita de la máquina térmica. Imagínense que yo tengo ahí un motor de combustión interna, ¿sí? Un carro, pues. ¿Cuál creen que sea la fuente? ¿Cuál es la fuente de calor de un carro? El motor, ¿no? El motor, dice su compañero. Bueno, pero en sí el motor, pues, no produce calor. ¿Qué es lo que produce calor en el motor? La combustión. El combustible, ¿verdad? La combustión de la gasolina, ¿sí? En una máquina térmica, ¿verdad? O sea, en un motor de combustión interna a gasolina, pues la fuente es la combustión de la gasolina que se da en el motor, ¿sí? ¿Y cuál es el sumidero de ese motor de combustión interna? Nadie se atreve. Yo supongo que los tubos que van al escape. ¿Y hacia dónde va el escape?
hacia el ambiente. El sumidero es el medio ambiente. ¿Sí? El sumidero es el medio ambiente. ¿Por qué creen que se está elevando la temperatura del planeta? Pues porque cada vez hay más carros. Ahora, vamos a considerar una cosa, ¿sí? ¿Sí? Vamos a considerar una cosa. Un motor de combustión interna es algo completamente ineficiente, muchachos. ¿Sí? No llega más allá del 30%. Es absurdo, tenemos que hacer algo, ¿verdad? No es posible que dependamos del petróleo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la combustión es un fenómeno altamente inestable. Ahorita que veamos entropía y segunda ley, vamos a ver, ¿verdad?, que la combustión es un proceso altamente irreversible. La combustión no se puede controlar. Imagínense que ustedes quieran prender un cerillo y digan, nada más quiero que se consuma la mitad. Pues no, ¿verdad? Prende un cerillito y ¡fum! Pues lo mismo pasa con la combustión de la gasolina dentro de un motor. Es muy complicado, es un fenómeno muy caótico. Por eso, es más, todos los motores de combustión, déjenme decirle que los mejores andan en una eficiencia del 28%. ¿Sí? Estamos hablando tal vez de un carro francés, de una marca que se llama Citroën. ¿Sí? Pero los demás, olvídense. Ni Honda, ni Nissan, que no llegan ni al 25%. Todavía algo más eficiente, tal vez que llegue al 30%, son los motores diésel, ¿eh? Los motores diésel todavía son más eficientes porque la combustión se lleva a cabo a una presión mucho más elevada que la presión que manejan los motores a gasolina. Entonces imagínense cómo no vamos a estar, cómo no se va a estar elevando la temperatura del planeta, ¿verdad? Se le llama el cambio climático, ¿verdad? Pues si estamos emitiendo un montón de gases de combustión. Entonces el planeta ya no está logrando, ¿verdad? Disipar todo eso de un día para otro. Y cada vez va aumentando un poquito. Pues por eso se están derritiendo los glaciares, ¿verdad? Y por eso hay desprendimiento de grandes icebergs. Bueno, continuemos con esto, ¿sí? Este es el esquema de una máquina térmica, ¿sí? Ahí estamos poniendo la eficiencia. Más adelante vamos a ver que esa eficiencia de una máquina térmica, esa es una eta, ¿no? Es como la N. La eficiencia de una máquina térmica resulta que es 1 menos el QL que va hacia el sumidero entre el Q sub H que se tomó de la fuente, ¿sí? La eficiencia térmica es una medida de qué tan eficiente es una máquina térmica de convertir el calor que recibe de la fuente en trabajo, ¿verdad? ¿Qué tanto está convirtiendo? Entonces imagínense, ¿verdad? De esa gasolina, ¿verdad? Que consume un auto, ¿verdad? Imagínense que nada más el 25 o el 26% se aprovecha. Y lo demás, pues va para el medio ambiente. Por eso les digo que tenemos que hacer algo con respecto a eso. No es posible que continuemos así. Sí. El petróleo ya no tiene que ser, es más, los combustibles fósiles en general ya no tienen que ser utilizados para autos. Se vienen los autos eléctricos, ¿eh? Muy fuerte se van a venir los autos eléctricos. Bueno, entonces, en ese sentido de la máquina térmica, ¿verdad? Vamos a hacer el enunciado o el postulado, es lo mismo. El postulado de Kelvin Planck. El postulado de Kelvin Planck dice que es imposible construir un dispositivo que opera en un ciclo y que todo el calor que toma de la fuente lo convierta en trabajo. ¿Sí?
Ahí está el esquema, ¿verdad? Ahí está una máquina térmica y lo que está diciendo es que todo el calor que toma de la fuente, todo lo convierte en trabajo. Entonces el postulado de Kelvin Planck dice que no, eso no es posible. A eso se refiere el postulado o el enunciado de Kelvin Planck. ¿Sí? Hay libros, ¿verdad? Se dice que la termodinámica se puede manejar por completo o se puede desarrollar por completo con puros postulados. ¿Sí? De hecho, está fabricada con postulados, ¿verdad? Está construida. ¿Se acuerdan del postulado de estado, verdad? ¿Sí? Donde dice que necesitamos dos propiedades termodinámicas, ¿verdad? Para conocer completamente, ¿verdad? Todas las demás propiedades de una sustancia. Pues es un postulado, el postulado de estado. ¿Sí? La ley cero de la termodinámica es un postulado. Entonces aquí volvemos a trabajar con postulados. Este es el postulado de Kelvin Planck. De manera resumida, lo que podríamos decir que es que no existe una máquina térmica que tenga 100% de eficiencia. ¿Sí? Una máquina térmica con 100% de eficiencia. Bien. De refrigeradores y bombas de calor. ¿Sí? Todo esto se ve en segunda ley. Dice, se sabe por experiencia, ¿sí?, que el calor se transfiere en la dirección de la temperatura decreciente, de una temperatura alta hacia medios a baja temperatura. Sí, en general decimos, el calor se transfiere de alta temperatura hacia donde hay baja temperatura. Y esto ocurre de manera natural. Sin embargo, el proceso inverso, ahí me equivoqué, por eso le puse el proceso inverso, no puede ocurrir por sí mismo. Es decir, que tenga yo algo frío, ¿sí? Y de manera natural espere yo que eso se enfríe todavía más. Pues no, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. Entonces dice que la transferencia de calor de un medio que se encuentra a baja temperatura hacia otro de temperatura alta requiere de un dispositivo especial llamado refrigerador. ¿Sí? Un refrigerador sí puede hacer eso, ¿verdad? Eso es lo que hace un refrigerador. ¿Sí? Un refrigerador yo le meto agua a 0 grados, ¿verdad? Y todavía le va a absorber y va a poner, me lo va a convertir en hielo a -5 o a -10. Y ese calor lo va a tirar, ¿verdad?, hacia un lugar donde está a una temperatura mayor que la que tenemos ahí adentro del refrigerador donde se está enfriando. Pero obviamente necesito una cantidad de trabajo. ¿Sí? Las térmicas producen trabajo. Un refrigerador para hacer eso que les estoy yo diciendo, ¿verdad?, que absorbe calor de algo que está frío, ¿verdad? Y ese calor lo envía a un lugar donde la temperatura está más alta. Eso lo hace un refrigerador. Pero obviamente el refrigerador para hacer eso necesita una cantidad de trabajo. ¿Sí? Vamos a ver de manera general cómo funciona un refrigerador. El funcionamiento de un refrigerador. ¿Sí? Ahí tenemos los componentes de un refrigerador. ¿Sí? 4 componentes: un compresor, un condensador, una válvula de estrangulamiento y un evaporador. ¿Sí? ¿Alguien ha visto el compresor de un refrigerador? Alguien que me diga. ¿Una qué, profesor? Perdón. ¿Alguien ha visto el compresor de un refrigerador? El compresor. Pues
Sí, no, está en la parte de atrás, abajo es como un huevito chiquito, ¿no? Sí, exactamente, ¿verdad? Abajo del serpentín, creo se llama el este. Bueno, en realidad, lo que ustedes han visto es algo que está cerrado, ¿verdad? Por eso dice su compañero como un huevito. Es un cilindro, es un recipiente cilíndrico, ¿verdad? Y que tiene como un casquete en la parte de arriba, ¿sí? Pero realmente no se ve, el compresor no se ve. El compresor está dentro. Los compresores de los refrigeradores se les denomina compresores de tipo hermético. No sabemos qué hay ahí, ¿sí? No sabemos. Realmente no sabemos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues destruir uno, ¿verdad? Y yo mandé un día a mis alumnos, ¿verdad? Fui ahí al Fierro Viejo y compré un compresor. Y les digo, échenle con la cegueta, córtenle el casquete porque vamos a sacar el compresor, ¿sí? Y está bien dura esa cosa, se tardaron un montón, ¿verdad? Cegueteando ahí entre varios. Pero ya se sorprendieron al ver que adentro está un compresor. Es un compresor chiquitito, ¿eh? Sí, es un compresor pequeñito, ¿sí? De tipo pistón. No, el pistón es una cosita, ¿verdad? Sí, todos querían quedarse con el pistón, ¿verdad? Porque querían hacer un llavero, ¿no? Sí, porque se ve bien chistoso, es un pistón chiquitito, ¿verdad? Y ahí mismo, ¿verdad? Todo eso que está ahí, ahí está metido el motor eléctrico que hace funcionar ese compresor, ¿sí? Y el motor eléctrico está inmerso en aceite, ¿sí? Está inmerso en aceite. ¿Para qué? Para disipar el calor, para que le ayude a la disipación de calor, ¿sí? Por eso dicen que un refri no se debe de acostar, porque si un refri ustedes lo acuestan, ¿verdad? El, el lubricante que tiene ahí el motor eléctrico adentro del compresor, ¿sí? Se va a pasar a los conductos, ¿sí? En caso de que se tuviera que hacer, lo que hay que hacer es que permanecer el refri otra vez parado y no conectarlo hasta que el aceite otra vez vuelva al depósito donde está ahí en la parte más baja del compresor hermético, ¿verdad? Porque si lo acuestan y luego lo echan a andar y un poco de aceite ha penetrado en los conductos, entonces va a ser un desastre. En todo el sistema va a entrar aceite y va a disminuir su eficiencia. Por eso siempre se dice que un refri no se debe de acostar. ¿Sí? Bueno, entonces les digo, ese compresor no se puede ver. ¿Sí? Definitivo. Lo que nosotros vemos nada más es una estructura, porque es un compresor hermético. Bueno, pues ahí se lleva a cabo el proceso de compresión del refrigerante, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos R134A. Ahí se lleva a cabo el proceso de compresión. Entonces se comprime. Entonces a la salida del compresor, claro, ese compresor yo le voy a meter una cantidad de trabajo, ¿sí? Lo que yo conecto, cuando conecto un refrigerador, es que estoy prendiendo un motor eléctrico que hace funcionar el compresor. Y a eso se le denomina el trabajo del compresor, ¿sí? Bien, una vez que el refrigerante ha sido comprimido, entonces a la salida del compresor, así como están las flechitas, ¿verdad? Yo tengo un refrigerante a una alta presión, pero lo tengo caliente. ¿Por qué? Por el mismo proceso de compresión. Se elevó su temperatura, ¿sí? Entonces necesito disipar esa temperatura. Necesito que no esté tan caliente. Entonces eso lo paso por un intercambiador de calor que es el condensador, ¿sí? En la parte de atrás de los refrigeradores está el condensador, ¿sí? ¿Qué cosa es el condensador? Pues no es más que un circuito, ¿verdad? ¿Sí? Que da varias vueltas y con eso va a disipar calor, ¿sí? Si ustedes tocan ahí en alguna parte del condensador donde esté caliente,
es donde está disipando ese calor que tiene el refrigerante después de que fue comprimido. Acuérdense que un proceso de compresión necesariamente aumenta la temperatura. Bien, entonces en ese condensador lo que estoy haciendo es disipar calor. Una vez que disipé calor, ¿verdad? Pues ya no lo tengo tan caliente, ¿verdad? Porque disipé mucho calor. Pero sigue estando a una presión alta, ¿sí? ¿Para qué necesito que esté a una presión alta ese refrigerante? Pues porque acuérdense que en un proceso de estrangulamiento, como lo que está ahí mencionado, que es la válvula de estrangulamiento, ahora voy a llevar a cabo una pérdida de presión y una baja de temperatura. Eso es lo que voy a tener en la válvula de estrangulamiento. Se le llama la producción de frío. ¿Sí? Entonces el refrigerante, ¿verdad? Entrando a la válvula de estrangulamiento, cae bruscamente la presión, porque la válvula lo estrangula. ¿Sí? Cae bruscamente la presión y baja la temperatura. Eso ya lo vimos, ¿verdad? En el análisis de un proceso de estrangulamiento. Baja la temperatura. Y entonces después de la válvula de estrangulamiento, ya tengo un refrigerante, ¿verdad? Un refrigerante líquido con un poco de vapor, porque acuérdense que entra al domo, ¿verdad? Pero frío. Ese ejemplo que dimos, ¿verdad? Pues llegaba a menos 26. Profesor, es que ya se terminó la clase, el tiempo de la clase. Perdón, no me había, pensé que era hasta las 4:30. Ahí le dejamos. Ahí Sí, le dejamos, muchacho, en la explicación gracias. del refrigerador y nos vemos el día jueves. ¿Sí? Muchas Sí, gracias profesor, está bien. Gracias a muchas usted. gracias por su atención. Nos vemos, y gracias por avisarme. De repente estaba yo muy emocionado ahí con lo del refrigerador. Es que está bueno el tema. Seguimos con la explicación en la siguiente clase. Sale pues, profe. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.